Bueno, ¿qué tal? Les saluda el profesor Claudio Carvajal de la Universidad de San Sebastián, sede de Concepción, carrera de Kinesiología. Y aquí estamos para ver la clase de hoy, que corresponde al síndrome de dolor lumbar. Esta vez entendido de una manera un poquito más profunda de lo que se ve en el ramo de intervención kinésica musculoesquelética 2, focalizándonos adicionalmente en una estrategia de clasificación para el tratamiento, ya que en la primera instancia, en intervención 2 los clasificamos más bien con una visión más funcional y pragmática. ¿Ya? La idea entonces es, complementando la clasificación que ya habíamos visto, profundizar respecto de cómo planificar el tratamiento de una manera un poco más específica y avanzada en base a los hallazgos que nos puede entregar eh, el examen físico. Entonces, esto es un resumen que está obtenido de la publicación del año 2017, si no me equivoco, de la Asociación de no recuerdo muy bien si es de médicos o de kinesiólogos de atención primaria de Australia, donde se nos propone hacer una clasificación bastante simplificada de los cuadros clínicos de dolor lumbar que se ven de manera ambulatoria, donde primero obviamente se nos indica o se nos incita a enfocarnos en la historia clínica y en el examen físico en factores bastante simples como la duración de los síntomas, algún tipo de hallazgo que pudiera ser de patología más específica, los síntomas y signos radiculares que pueden estar presentes en este cuadro y que nos pueden orientar también en la clasificación, y siempre considerando los factores de riesgo psicosocial. La idea inicial en todo proceso diagnóstico para la planificación del tratamiento kinésico requiere primero obviamente descartar condiciones que pudieran estar dando dolor lumbar y que pudieran estarse manifestando de esta forma, pero que no corresponden a condiciones que deban ser abordadas en esa dirección, como dolores de cadera, de referencia visceral o incluso algunos síndromes de tipo vascular. Una vez que se ha descartado esto y otras condiciones externas, se hace la categorización de la condición clínica mirando básicamente tres posibles condiciones. La primera, que son las patologías de origen lumbar de tipo específico, es decir, donde podemos identificar claramente una causa del cuadro clínico y que corresponde a menos del 1% de esto, donde vamos a encontrar cinco condiciones a descartar básicas y que las vamos a considerar entonces las banderas rojas de dolor lumbar. Aquí vamos a encontrar las fracturas vertebrales, donde obviamente los traumatismos de alta energía en el caso de jóvenes o de baja energía o caídas a nivel en posición sedente, en el caso de adultos mayores o mujeres mayores de 55 años, pudieran estar orientándonos en esa dirección. En segundo lugar, tenemos todos los indicadores de tumores. En tercer lugar, los indicadores de infecciones espinales. Luego tenemos la espondiloartropatía y en general aquellas condiciones de característica reumática que podrían estar condicionando el cuadro clínico a nivel lumbar. Y por último, los síndromes de caudequina caracterizados, ¿cierto?, por la bilateralidad y la sintomatología a nivel del periné, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista también del control esfinteriano y de la vejiga neurogénica. Luego, en segundo nivel de importancia, se encuentran las condiciones de dolor lumbar asociados a patología radicular o síndromes radiculares, que a su vez los podemos dividir o subdividir en tres tipos. Primero, los dolores de tipo radiculares, caracterizados por dolor intenso, generalmente inclinación abrupta, de características inflamatorias, y donde el componente de sensibilización es bastante importante, intenso y puede afectar muy importantemente la calidad de vida. Eh, para diferenciarlo de las radiculopatías, donde el componente es más compresivo y la característica sintomática es más abordable, generalmente acompañado de ¿cómo se llama?, de parestesia y eventualmente la progresión del tiempo de debilidad muscular.
Estas dos condiciones en todo caso podrían coexistir en algún momento, pero en general uno entiende a diferenciarlas por la capacidad de abordaje kinésico que tenemos. En el caso de los dolores radiculares de alta intensidad, el manejo médico pasa a ser mucho más importante, mientras que en las radiculopatías, donde el compromiso no es avanzado, la kinesiología podría tener un rol mucho más importante. Y en tercer lugar están las estenosis raquídeas, más propias de los adultos o adultos mayores, donde un estrechamiento del canal raquídeo genera o pone en riesgo, ¿cierto?, a el tejido neural. Esto corresponde a niveles de prevalencia entre el 5 y el 10%, y por lo tanto el 95% restante de las condiciones dolorosas de dolor lumbar las vamos a clasificar en general como dolores de tipo no específico. Es decir, donde si bien podemos hacer subclasificaciones más bien de tipo funcional o sospechar potenciales orígenes del cuadro clínico, no tenemos certeza de esto, al menos desde el punto de vista clínico, y por ende, desde el punto de vista del manejo de kinesiología y fisioterapia, el abordaje también va a tender a ser más genérico e inespecífico, centrado principalmente en el dolor y la función, más que en un intento por resolver la etiología del cuadro. Ahora, el dolor lumbar mecánico o de comportamiento mecánico, básicamente lo vamos a definir como aquel en que podemos determinar claramente una respuesta del cuadro clínico ante un cambio en la demanda mecánica de la columna. Esto es ante cambios posicionales, o ante cambios de movimiento o ante cambios de otros factores como por ejemplo la velocidad con la que uno se mueve o el sostenimiento de posturas en el tiempo. De esta forma, en general, los dolores de tipo inespecífico es útil determinar si es que tienen un comportamiento mecánico, ya que eso nos puede ayudar a diferenciar de algunas condiciones como por ejemplo las infecciones o las tumoraciones, donde no siempre el comportamiento mecánico va a ser la característica. En general, estos valores y estos porcentajes siempre van a depender del autor y de su sesgo. Recuerden que los porcentajes que les mostré recién eran del año 2017. Este estudio, en cambio, es del año 2002. Y aquí la prevalencia al dolor lumbar de tipo mecánico se le da un valor máximo de hasta el 97% de los casos. Y como ustedes se van a dar cuenta, las valoraciones subsecuentes tienen una caracterización de tipo estructural, es decir, se le atribuye a una estructura el origen de este dolor mecánico, lo que hoy en día, como ustedes saben, está en cuestionamiento. Y aquí se ponen cuadros como algún tipo de distensiones de tipo muscular dentro del 70% de los cuadros, condiciones degenerativas discales o facetarias alrededor del 10%, la presencia de hernia 4%, la estenosis raquídea un 3%, algún tipo de fractura osteoporótica un 4%, como ustedes se dan cuenta, en el otro cuadro se le dan valores menores al 1% al total de condiciones específicas, donde una de ellas era la fractura, y luego tenemos otras condiciones de menor valor. Hay que determinar siempre que cuando se hacen este tipo de estudios que estamos observando acá, en general se correlacionan con imágenes. Y digamos, esta presentación no deja de ser el caso, ¿ya? De hecho, el estudio se denomina evaluación diagnóstica del dolor lumbar con énfasis en la imagen, y como ya hemos visto de manera sistemática durante la línea musculoesquelética, la presencia de imágenes patológicas no necesariamente implican que esa es la causa del cuadro clínico. Partamos por las banderas rojas y ya las habíamos nombrado. En general, en el dolor lumbar van a haber 5 grupos de banderas rojas que son las más determinantes en términos de su prevalencia, aunque en total representan menos del 1% de los cuadros. Dentro de ese 1%, lo más frecuente es la fractura vertebral, y siempre uno tiene que hacer la separación entre traumas severos y traumas de menor cuantía, lo que generalmente va relacionado a la edad. En hombres y mujeres.
En general, la condición de fractura patológica es más frecuente en la mujer, pero también podemos encontrar otros factores que afectan o que favorecen esta condición, como es el uso de corticoides. En general, para llegar a esta condición diagnóstica se utilizan las imágenes y si es que se encontraran imágenes patológicas, obviamente este individuo debe ser visto por un traumatólogo o un neurocirujano. Lo siguiente en orden son las tumoraciones, las que muchas veces son neoplásicas y otras también no menores son en metástasis, ¿ya? Sobre todo de órganos cercanos. En la práctica, la presencia de tumoraciones muchas veces se va a manifestar con dolor, otras veces pueden ser hallazgos imagenológicos que no estaban dentro de la condición de base. Muchas veces aparecen en estudios secundarios a tumoraciones que se encuentran en otro lugar y también no es menor que cuando se manifiestan clínicamente en la columna, muchas veces su primera manifestación puede ser de tipo neurológica. Estos individuos obviamente deben ser derivados a un traumatólogo de columna, a un cirujano oncológico o a un oncólogo. En tercer lugar tenemos las infecciones y en general vamos a tener manifestaciones típicas como fiebre, van a ser más frecuentes en individuos con compromiso inmunológico. Y la característica es la presencia del dolor al reposo, es decir, con características no mecánicas. Y en ese caso debe ser derivado este individuo también a un traumatólogo o a un especialista en infecciones. Luego tenemos la espondiloartropatía y en general esto ocurre en dolores crónicos mayores en 3 meses, generalmente instalado en individuos a temprana edad, después de los 15, 18 años, empiezan estos cuadros a repetición y por lo general estas patologías inflamatorias aparecen antes de los 40 años y las imágenes van a ser bastante regulares o frecuentes con hallazgo de tipo inflamatorio, reumático, a nivel de la columna, sobre todo distal. Estos individuos aparte van a tener otro tipo de manifestaciones como poliartropatía, ¿ya? O algún otro tipo de patología inflamatoria en otro tipo de tejidos blandos periarticulares. En general, este individuo debe ser visto, evaluado y hacerse el seguimiento por parte de un reumatólogo. Y lo menos frecuente, pero no por eso no relevante a considerar, son los síndromes de Caudequina, donde en general vamos a encontrar disfunciones de tipo vesicales o intestinales, adormecimiento en la región del periné y dolor y molestia de tipo sensitivo, neural, progresiva en ambos miembros inferiores. Estos individuos deben ser valorados por un neurocirujano. Si bien no son banderas rojas, los dolores de tipo radicular o los síntomas radiculares deben ser vistos con atención especial, puesto que en algunos casos la intervención kinesiológica puede terminar empeorando la condición clínica. En general, aquellos dolores radiculares caracterizados por dolor irradiado a la pierna, no necesariamente con presencia desde la columna de este dolor, aunque obviamente en algunas veces puede estar, que es de instalación brusca, violenta, ¿ya? Altamente incapacitante, con sensación de una especie de punción profunda, desgarrante en la pierna y que en general obliga a semiflexionarla y muchas veces impide mantener una postura normal. Son de carácter altamente irritativo, inflamatorio, tienen en general los test de provocación de tensión neural muy sensibles y estos individuos probablemente requieran de un manejo médico antes que kinésico e incluso si esta condición patológica se asocia claramente a la presencia de una herniación pesquisada con imágenes y donde existe coherencia entre la imagen y el cuadro clínico, no es poco frecuente que terminen en una cirugía. Esto hay que diferenciarlo de la radiculopatía, esto es una patología de carácter compresivo, que en general es progresiva en su instalación, que muchas veces es más molesta que dolorosa, que puede incluso no ser incapacitante en un principio y que muchos pacientes pueden tolerar con
con facilidad a pesar de lo incómodo que pueden ser. Y en este caso vamos a encontrar características principalmente sensoriales o sensitivas como la primera manifestación, parestesia principalmente, y luego progresivamente la instalación motora y refleja. Por lo general estos individuos, sobre todo si son abordados en primera instancia desde el punto de vista kinésico, pueden tener buena respuesta al tratamiento con distracciones y movilizaciones neurales y eventualmente si la condición compresiva presenta cierto grado de flexibilidad y responde bien a la intervención kinesiológica, pueden remitir los síntomas por completo. Todo va a depender obviamente del momento en que se haga la pesquisa. En cambio, si el proceso compresivo es más bien progresivo, ya como podría ser, por ejemplo, la aparición de osteofitos en el entorno del pedículo, eh, aquí la condición podría ir agravándose en el tiempo y eventualmente requerir algún tipo de manejo adicional. Por último, dentro del compromiso o de los síndromes radiculares, la estenosis lumbar, de la que ya habíamos hablado con anterioridad, se va a caracterizar por claudicación bilateral de los síntomas, la pérdida en general de la información proprioceptiva o la disminución de la información proprioceptiva, lo que se puede traducir también a veces con algún tipo de trastorno del equilibrio de la coordinación y característicamente la bilateralidad de los síntomas en pacientes ancianos, toda vez que la estenosis lumbar, salvo aquellas que se producen por hernias masivas posterocentrales o por tumoraciones, en general se deben a crecimientos osteofíticos degenerativos en el entorno del disco intervertebral y del pedículo junto con las articulaciones facetarias. Descartadas las banderas rojas, y vuelvo a insistir, las banderas rojas son las primeras 5 que vimos, pero los dolores radiculares podrían eventualmente, si son de inclinación muy brusca y altamente variante, de alguna manera obligarnos como kinesiólogos a la derivación, y de ahí la importancia de hacer la diferenciación de los síndromes radiculares. Eh, una vez hecho este proceso de valoración inicial, obviamente deberemos detectar las banderas amarillas, que ya las reconocemos hace tiempo, y que obviamente ustedes saben que funcionan como barreras al tratamiento y a la intervención kinesiológica y deberán ser manejadas kinésicamente, incluso a mi juicio, y aquí hablo más bien desde la experiencia, desde el primer minuto, idealmente de manera inmediatamente posterior a la evaluación, de tal manera de rápidamente intentar encauzar esos razonamientos del paciente en una vía hacia que favorezca, digamos, su disposición y su razonamiento respecto del proceso terapéutico que vamos a iniciar con ello. Siempre debemos entender que si el dolor lumbar arrastra mucho tiempo, y tiene cierto grado de cronicidad, el manejo de las banderas amarillas es altamente relevante para conseguir una resolución sintomática estable en el tiempo. Por otro lado, dejar de lado o incluso fomentar la bandera amarilla a través del discurso kinésico puede ser una condición que nos limite a la recuperación pronta y que pueda ser uno de los factores relevantes en la instalación de las recaídas en el paciente. Estas banderas amarillas, en general, como sabemos, tienen que ver mucho con el razonamiento, la ansiedad del paciente, los juicios preconcebidos y muchas veces somos los profesionales de la salud los que instauramos esta idea. Y van a ser bastante variantes o variables dependiendo del tipo de paciente al que enfrentemos. Ya los niveles sociodemográficos, socioeconómicos, los factores de relación entre el individuo y su entorno o el individuo con su profesional de la salud, la presencia de elementos que puedan asociarse a compensaciones que el paciente esté buscando, y la forma en que él afronta su cuadro clínico, ya sea con miedo o sin miedo, con evitación o sin evitación, van a ser condiciones que deberemos, en las cuales deberemos enfocarnos en nuestro razonamiento clínico. Existen herramientas de fácil acceso para el estudio o la determinación de la presencia de banderas amarillas y del grado de influencia que tienen los factores psicosociales en el cuadro clínico que estamos enfrentando. De hecho, existe una herramienta que se llama Start Back Tool,
que es de la Universidad de Chile y que presenta 9 preguntas para el desarrollo de un screening psicosocial en el caso de dolor lumbar. Está validada en el español y puede ser utilizada para clasificar el riesgo psicosocial que tiene nuestro paciente. Es una herramienta de fácil uso, yo personalmente lo utilizo en la clínica y nos permite rápidamente identificar en la misma anamnesis si es que ese paciente va a requerir una intervención de tipo psicosocial y, digamos, inmediata o relevante, o incluso nos puede servir de orientación, por ejemplo, para aquellos pacientes que tienen un alto compromiso psicoemocional y que eventualmente debemos derivar al psicólogo para que nos ayude en el manejo del dolor musculoesquelético. Están las banderas azules que, como ya hemos visto con anterioridad, se relacionan a todos aquellos factores de riesgo ocupacional que el paciente considera relevante o que pueden funcionar como barreras para su recuperación. Generalmente se habla mucho aquí de la relación que tiene el paciente con su trabajo, el peso que le atribuye a su trabajo en la persistencia de los síntomas y eventualmente el peso también que puedan tener las relaciones laborales en la persistencia del cuadro, ya que pueden estar influenciando desde el punto de vista psicoemocional del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, relaciones verticales con altos componentes de acoso laboral podrían ser favorecedoras de un cuadro clínico persistente. También están las banderas negras, que en general se consideran no solamente situaciones laborales específicas como vemos acá, sino que también en un contexto judicial. Por ejemplo, el rechazo de licencias médicas, por ejemplo, se considera una bandera negra. El problema con seguros catastróficos, la búsqueda de, ¿cómo se llama?, de pensiones por invalidez y todos aquellos factores que tienen que ver con litigios, con condiciones legales, ¿ya? O con situaciones de tipo administrativo social que puedan influenciar al paciente, que muchas veces se focalizan en el trabajo, ¿ya? Pero que en general deberíamos verlo a nivel un poco más amplio como societal. ¿Ya? Se suele dar aquí como ejemplo también, por ejemplo, la demora en ciertos juicios laborales, donde ha habido una condición de sobrecarga física del paciente, donde este paciente está solicitando, por ejemplo, algún tipo de compensación por esto, y la persistencia en el tiempo o la misma presencia de la relación litigante pueden favorecer desde el punto de vista psicoemocional la persistencia de la sintomatología. Ahora, aquí es importante considerar de que algunos autores tienen una orientación estructural a la hora de clasificar el cuadro clínico doloroso. Y si bien lo que sabemos con certeza es que las patologías específicas son las que ya nombramos en las banderas rojas y que tienen características identificables, algunos autores dicen que los dolores lumbares de tipo mecánico o que nosotros clasificamos como no específicos, podrían encontrarse ciertos hallazgos que nos podrían orientar, por ejemplo, a patología discal, a patología cigoapofisiaria, a patología de tipo sacroiliaca y el resto de las no identificables. La verdad es que existe mucha discusión en el ámbito clínico respecto de la capacidad real que tenemos de diferenciar, por ejemplo, si un dolor efectivamente viene del disco intervertebral, eh, ya sea por disrupción del anillo, ya sea por fenómenos inflamatorios de la cápsula neurovascular del disco, ya fuera por condiciones de sobrecarga en el end plate, en la placa terminal, y que por lo tanto nos podrían orientar a que efectivamente los impulsos nociceptivos se están generando a nivel discal. Para esto se ocupa generalmente la discografía como una herramienta de uso de laboratorio avanzado, que en general en la clínica los kinesiólogos no tenemos acceso y que nos permiten determinar algunas orientaciones diagnósticas. Lo mismo ocurre con la patología de tipo cigoapofisiaria. Eventualmente a nivel de las articulaciones facetarias, nosotros podemos encontrar hallazgos inflamatorios de periartritis
Obviamente podemos suponer a partir de eso, más el examen clínico, una potencial prevalencia de ese lugar en particular de los orígenes de los impulsos nociceptivos. Y algunos autores, probablemente esto es lo más controversial, detectan a nivel sacroiliaco, dada su alta inervación y la gran cantidad de ligamentos que tienen, como fuente potencial de dolor. Sin embargo, salvo algunos casos donde el examen de laboratorio es consistente y que en la práctica clínica en general no tenemos la posibilidad certera de hacer, se podría determinar la presencia eventual de origen de impulso nociceptivo desde esta zona, ya, o digamos algún tipo de daño que tiene correlación con el comportamiento del dolor. Sin embargo, existen dos elementos a considerar a mi juicio relevantes. Primero, que más allá de que detectemos que los impulsos nociceptivos provengan de esta zona, no vamos a tener certeza que ese elemento por sí solo va a ser el causante del dolor. Recordemos que el dolor y nocicepción no son lo mismo. Y en segundo lugar, es que a pesar de que hagamos este diagnóstico, específico desde el punto de vista de la estructura que aporta nocicepción, aún así no podemos hacer tratamientos específicos, y en general el tratamiento kinésico del dolor de origen lumbar va a tener un alto componente sintomático individual más que estructural y etiológico. Por lo tanto, si bien, vuelvo a insistir, existen autores que proponen que existen patologías estructurales identificables potencialmente y le atribuyen porcentaje, a mi juicio el razonamiento que debería tener un kinesiólogo es más bien desde la inespecificidad, desde el punto de vista del dolor, en segundo lugar de la individualidad de cada caso clínico, de cada persona, de cada paciente, y en tercer lugar de la funcionalidad y el comportamiento del dolor como base para la orientación del tratamiento. ¿Cómo definimos ahora un dolor lumbar no específico? En general, como aparece en este autor, que es Van Tudler del año 97, y como vimos también en el estudio que mostramos en un principio, de origen australiano, las tasas atribuidas al dolor lumbar inespecífico o no específico son altísimas, ¿ya? Y básicamente tiene que ver con que los nuevos conceptos asociados al dolor nos limitan en la capacidad de poder determinar con certeza desde dónde provienen los síntomas. Eh, Existe una visión de la kinesiología y de la medicina de intentar buscar la causa como si ésta pudiera ser solamente una. Y se sabe que el dolor lumbar musculoesquelético, eh, principalmente el crónico o el persistente, presenta una tremenda dificultad para identificar una causa en particular, y en general se considera una condición multidimensional, multi o plurietiológica, y de un componente eh, integrado desde el punto de vista del dolor, difícil de desenredar o de desentramar. La interacción entre los factores biológicos, psicológicos y sociales en el dolor lumbar es muy, muy, muy clara, y de hecho se considera en general la patología musculoesquelética donde más interacción vamos a ver de los distintos factores que se asocian al modelo biopsicosocial. Por lo tanto, la patogénesis, es decir, la causa del cuadro clínico, es variable, la forma en que se interpretan los impulsos nociceptivos es muy variable. La sola existencia de los impulsos nociceptivos no es suficiente para decir de que va a haber dolor, y obviamente estos impulsos tienen que ser procesados a nivel central con otra información relevante, como información del entorno, información de la propia capacidad física del individuo, información proveniente de los mecanorreceptores y no solamente de los nociceptores, y obviamente la capacidad cognitivo, psicoemocional, afectiva, motivacional del paciente para enfrentar la condición que está padeciendo, no solamente desde el punto de vista, insisto, físico, sino que también en qué contexto tiene que padecer esta condición física. Aún así, aunque en general vamos a partir siempre de la base de que el dolor lumbar lo vamos a considerar inespecífico, igual puede haber alguna información que puede ser relevante o que nos puede contribuir a ordenar nuestro razonamiento
sin que necesariamente nuestro ánimo sea el buscar una causa estructural, pero sí entendiendo que más allá de la dificultad de encontrar esta causa, sí puede ser relevante reconocer eh, algunas potenciales fuentes de nocicepción. Entonces, por ejemplo, podemos buscar si es que hay una hernia del núcleo pulposo y ver si es que ésta está contribuyendo al cuadro clínico. Podemos ver también si es que hay una presencia de un proceso degenerativo relevante a nivel discal y lo que obviamente nos va a orientar a que la distribución de las cargas en esos segmentos pudiera estar eventualmente siendo modificada o estar funcionando de una manera poco equilibrada. También vamos a poder encontrar relaciones inestables entre los segmentos vertebrales, inestabilidad que puede ser solamente clínica, es decir, donde vamos a encontrar o ver que la musculatura es incapaz de generar una función relevante para la estabilización o el control, si queremos decirle, de la musculatura, o sea, de la columna o inestabilidades de tipo radiológica, donde efectivamente vamos a encontrar que existen segmentos vertebrales con algún nivel de desplazamiento importante. La presencia de estenosis en el raquis, que también puede ser un factor estructural que puede estar jugando un rol importante. Y obviamente las radiculopatías, que como dije en un principio, si son de tipo dolor radicular, irritativo, inflamatorio, vamos a tener que ir absteniéndonos como kinesiólogo del abordaje versus los dolores radiculares donde quizás podemos, perdón, las radiculopatías de tipo más compresiva, donde quizás como kinesiólogos podamos tener mayores herramientas para incidir en el curso del cuadro clínico. Entonces, nos deberíamos preguntar, o una de las cosas que nos podemos preguntar es si existe un disco con herniación. Y la única forma de tener certeza de que hay una hernia en realidad es a través de una imagen de resonancia nuclear magnética eh, y en menor cuantía a través de un TAC o escáner. Em, Aún así, es importante entender que la presencia de hernia al núcleo pulposo, detectable por imagen, eh, y que incluso puede aparecer en esa imagen generando algún tipo de conflicto de una raíz, no necesariamente va a dar síntomas radiculares. Eso debemos tenerlo claro. Las herniaciones pueden ser completamente asintomáticas. Se sabe ya en varios estudios de seguimiento radiológico que en general la tasa de hernias asintomáticas aumenta con la edad. O sea, a mayor edad hay más hernias y por lo tanto mayor ausencia de sintomatología asociada a estas hernias. Pero sabemos también que el contenido discal es altamente irritativo, genera una especie de corrosión en el ligamento común vertebral posterior, en la dura madre y en la aracnoide indirectamente, que son las meninges, y obviamente a través de este proceso irritativo puede terminar generando algún efecto sobre las raíces nerviosas en formación, sobre todo si es que esta hernia se extruye, es decir, el contenido discal sale del disco y se tiende a alojar cerca de la raíz nerviosa, es decir, se posterioriza y lateraliza, ¿ya? De hecho, las hernias posterolaterales son las que más regularmente nos dan este tipo de sintomatología. Sin embargo, las hernias altamente sintomáticas no son más del 30%, es decir, 70% de las hernias eh, no van a dar sintomatología radicular y por lo mismo, en seguimientos a largo plazo se sabe que incluso estas se pueden terminar reabsorbiendo sin generar síntomas durante este fenómeno. Por lo tanto, debemos tener claridad de que las hernias del núcleo pulposo pueden dar síntomas. Esta sintomatología va a depender de la irritabilidad o del nivel corrosivo o el nivel de inflamación que promuevan y también del nivel de compresión que pudieran generar a nivel de la raíz nerviosa. Pero también pueden generar dolor en el entorno discal. Recuerden que el disco tiene una cápsula neurovascular y por lo tanto es inervado, es irrigado y podría generarse un fenómeno inflamatorio que promueva la nocicepción desde el disco mismo a través o producto de la presencia de una herniación. Sin embargo, es difícil
difícil entender con certeza este fenómeno exclusivamente desde la clínica. Y es muy importante la experiencia clínica del kinesiólogo, la experiencia de dolor del paciente, el cuadro clínico tanto anamnésico como de examen físico y obviamente la imagen, y una relación coherente entre estos factores es la que obviamente nos va a orientar hacia un buen proceso de diagnóstico y clasificación. Ahora, si es que el compromiso es radicular y es clara y tiene una clínica clara radicular, obviamente el paciente va a presentar dolor local en la columna, irradiado hacia la extremidad inferior, generalmente bajo la rodilla, sobre todo si son raíces nerviosas bajas, L5-C1 o L4-L5. Si el dolor, o sea, si la hernia es más alta, aunque son menos frecuentes y afecta a los discos intervertebrales más altos, L2, L3, el dolor puede no sobrepasar la rodilla y llegar solamente al muslo por anterior, pero estos los casos, son casos menos frecuentes. Pero si solamente hay una irritación discal sin compromiso radicular, igual se han visto en varios estudios de discografía que el disco por sí mismo y producto del fenómeno de sensibilización que produce cuando está afectado y cuando hay inflamación de la cápsula neurovascular del entorno discal y se termina irritando el nervio recurrente sinovertebral, se puede terminar facilitando la raíz o facilitando la vía nociceptiva, es decir, esta irritación de origen discal el nervio recurrente sinovertebral, que es el que inerva la cápsula neurovascular del disco, puede terminar favoreciendo que o la raíz nerviosa o la vía nociceptiva que está entrando por esa raíz nerviosa se facilite, o sea, se sensibilice y se active. Y por lo tanto, sin que necesariamente esté comprometida la raíz, ¿ya? Puede el sistema nervioso terminar generando la sensación de dolor referida a la pierna desde un fenómeno exclusivamente discal, no radicular. ¿Ya? Espero que haya quedado un poco claro, pero importante entender que entonces cuando tenemos fenómenos de alteración discal de tipo hernia y también, como vamos a ver después, con degeneración discal, donde los nervios que inervan este disco en su cápsula neurovascular, que es lo que rodea el disco, se sensibilizan, y si se da la situación que esta sensibilización de los nervios de la cápsula neurovascular, principalmente posterior, inervación a cargo del nervio recurrente sinovertebral o de Luchka, como también se conoce. Si este nervio es sensibilizado de manera sistemática, persistente, ¿ya? Este nervio a su mismo, esta vía nerviosa de este nervio, que está muy cerca de la raíz nerviosa, que es, de hecho es el primer nervio que emerge de la raíz nerviosa, o sea, la primera rama que sale de la raíz nerviosa va a inervar el disco. Entonces, si esta primera rama es sensibilizada de manera recurrente, obviamente podemos terminar a la larga sensibilizando el sistema. Recuerden que el sistema nervioso se puede sensibilizar cuando recibe un estímulo persistente, permanente, recurrente en el tiempo. La prevalencia de herniaciones la podemos clasificar, las agudas principalmente, aquellas que se producen de manera abrupta, generalmente van a ser en individuos jóvenes que hacen trabajos pesados. Hay algunos estudios por ahí que con cargas por sobre los 300 kilos, no estoy diciendo levantar con las manos 300 kilos, sino que lo que estoy diciendo es que la carga vertical discal, producto del fenómeno de la palanca de la columna lumbar, que puede generar torques en torno a 300 kilogramos en la articulación L5-C1, tiene la capacidad de generar la presión suficiente para que si el anillo fibroso se encuentra con algún grado de deterioro, generar un prolapso discal o, si ustedes quieren, una protrusión discal. En estos casos se puede instalar rápidamente el cuadro clínico y esto afecta principalmente a jóvenes, individuos jóvenes. En cambio, en la medida en que aumenta la edad,
¿cierto? El proceso puede estar de la mano, ir de la mano con un fenómeno también degenerativo, y lo que vamos a tender a encontrar es que se van a afectar generalmente, como les decía yo antes, las raíces más bajas. De hecho, la más frecuentemente afectada es L4, L5, en segundo lugar L5, C1 y luego la raíz LO, L3. Ahora, cuando sospechamos que hay una herniación, generalmente la principal sospecha se va a dar cuando hay una radiculopatía o un síndrome radicular. En general, el dolor es unilateral. Existen algunos casos de bilateralidad. Este fenómeno de la bilateralidad se puede o lo podríamos entender desde dos eh, formas o vías de razonamiento. Uno tiene que ver con la masividad de la hernia, ya, o sea, que una hernia fuera tan masiva que estuviera comprimiendo raíces a ambos lados. Y el otro tiene que ver con el potencial inflamatorio que se genera a raíz de la hernia. O sea, la hernia va a irritar el ligamento común vertebral posterior y la dura madre, que es la primera capa, digamos, meningia con la que va a tener contacto, nada descarta que este fenómeno inflamatorio se pudiera bilateralizar. Pero por lo general, lo más típico es la unilateralidad. Ahora, ojo que la unilateralidad de los síntomas se puede explorar con ambas extremidades, ¿ya? Es decir, hay pacientes que el TP ipsilateral genera los síntomas y hay pacientes que el TP contralateral genera los síntomas. Y esto va a tener que ver con la ubicación de la raíz nerviosa o la ubicación, perdón, de la hernia respecto de la raíz nerviosa, si esta hernia se encuentra a medial o a lateral de la raíz nerviosa. A veces podemos encontrar radiculopatía, es decir, fenómeno estrictamente compresivo con dolor. A veces puede haber radiculopatía sola y a veces puede haber dolor radicular solo. Recuerden que los dolores intensos de alta irritabilidad, rápidamente instalados, tienden a llevarnos más al razonamiento inflamatorio y, como ya le he dicho antes y voy a volver a insistir, eso nos obliga de alguna manera a la derivación o, por lo menos, si vamos a tratar, que el paciente ya esté diagnosticado y evaluado por un médico. Generalmente estos pacientes van a ser tratados desde el punto de vista médico con antiinflamatorios, con corticoides y eventualmente con pregabalina, que es un analgésico, por decirlo así, neural, ya que igual tiene sus cuestionamientos hoy en día como herramienta de tratamiento, pero básicamente eso es lo que vamos a encontrar como manejo medicamentoso, ¿ya? Aparte del reposo y eventualmente la derivación a kinesiología. Y cuando nosotros abordamos estos cuadros kinésicamente, lo más importante va a ser la búsqueda del alivio del dolor, es decir, se hace mucho manejo posicional del paciente más que un manejo de tipo ejercicio terapéutico en un principio. Cuando la irritabilidad de los síntomas baja, entonces progresivamente nosotros vamos a llevar a este paciente hacia la actividad. Estos pacientes por lo general van a encontrar también el SLAM test positivo junto con el TEPE. Tienden a empeorar en la flexión, es decir, estando sentado también, o en flexión, desde la posición de pie hacia la flexión. Y algunos con la posición de pie persistente pueden reproducir los síntomas. El tema de la marcha es relativo, algunos pacientes alivian con la marcha y otros empeoran. Y en general va a tener que ver mucho con las características irritativas del cuadro y el alojamiento que tenga la protrusión. Es muy importante en estos pacientes la búsqueda de aquellos movimientos o posiciones que centralizan los síntomas. Es decir, un síntoma que al ser manejado con algún movimiento o posición tiende progresivamente a venir desde la periferia, desde la extremidad hacia la cual se ha irradiado, progresivamente a focalizarse más hacia proximal, ¿ya? Esa proximalización del síntoma es un factor que está altamente reconocido por la evidencia y por la clínica, que es un indicador pronóstico de que ese manejo es útil en el paciente. Por ejemplo, si un paciente al hacerle una técnica de extensión pasiva, que puede ser oscilatoria o mantenida, refleja a partir de ello que los síntomas se centralizan, o sea, progresivamente se van hacia el centro, hacia proximal, hacia la línea media, desde la extremidad hacia proximal y desde proximal hacia la línea media, nosotros sabremos que ese paciente hay que manejarlo con extensión.
Por el contrario, si los síntomas se periferalizan, ya se van hacia la periferia, es decir, por ejemplo, si al paciente le flexionamos el tronco y tiende el dolor a irradiarse cada vez más hacia distal, entonces sabemos que ese movimiento o esa postura debe ser evitado. ¿Ya? Funciona de manera bastante intuitiva, por lo tanto. Basta con detectar la dirección de los síntomas para saber qué hacer y qué no hacer. Otros síntomas que puede relatar el paciente con hernia: un dolor profundo, a veces definido, a veces pocamente definido. Generalmente tiene un foco central cuando se emerge desde la columna y tiende hacia la unilateralidad, aunque ya dijimos, a veces puede ser bilateral. Por lo general el paciente presenta alta irritabilidad a nivel del glúteo, a veces también a nivel abdominal, a veces inguinal, y también a veces solamente a la parte del muslo, sin que pase bajo la rodilla, sobre todo cuando son síntomas altos. En general, lo que sabemos es que el paciente con dolor de tipo radicular asociado a una hernia presenta claramente posturas que pueden aumentar los síntomas. Esto uno lo ve mucho en clínica cuando llega un paciente con dolor radicular y y lo vamos a ubicar en la camilla. Muchas veces el paciente no soporta posiciones por mucho rato y por lo tanto nosotros clínicamente debemos estar dispuestos a estar de manera regular preguntándole al paciente e intentando buscar la posición que le acomoda. Al mismo tiempo, a veces los movimientos rápidos son evitados, el paciente presenta mucha rigidez de origen muscular, mucho tono protector, porque justamente los movimientos rápidos pueden aumentar la irritabilidad de los síntomas. La asociación de la herniación o del dolor lumbar a radiculopatía va a estar siempre evaluada, o vamos a tener que siempre verla desde dos visiones. Una tiene que ver con la irritación química, esto es, los componentes químicos del contenido discal extruido irritan el tejido neural y su tejido conectivo protector y el ligamento común vertebral posterior, lo que genera un fenómeno inflamatorio. Y en ese caso lo que vamos a tener es una radiculopatía inflamatoria cuyos síntomas son, ya lo hemos dicho, altamente irritables. La segunda forma en que se puede generar el fenómeno irritativo de la raíz es la vía compresiva. Sin embargo, la vía compresiva funciona más que por inflamación, por un trastorno vascular de corte del flujo sanguíneo y principalmente del retorno venoso de las vénulas que se encuentran dentro del nervio, o si ustedes quieren, los vasos nervorum de tipo vénula. Estos vasos sanguíneos que se encuentran comprimidos van a ver alterado, insisto, el retorno venoso o el flujo sanguíneo arterial que oxigena a la raíz nerviosa, y por lo tanto se van a generar fenómenos isquémicos y fenómenos de éstasis venosa, ambos que pueden favorecer la aparición de los síntomas que inicialmente van a ser de tipo parestésico sensible, con dolor o sin dolor, ojo que puede ser parestesia dolorosa, pero que no tienen el carácter de dolor altamente irritable que vimos en el dolor radicular. O sea, son de alguna manera molestias o dolores manejables o tolerables por parte del paciente. Pero muchas veces el compromiso mecánico no es irritante desde el punto de vista general, dolor intenso. Y también debemos considerar que a veces el retorno venoso afectado termina secundariamente afectando la irrigación arterial o arteriolar del nervio, lo que termina provocando también parestesias. Por otra vía, a veces el fenómeno compresivo persistente en el tiempo puede terminar a la larga, por este tipo de afectación inicialmente mecánica, generar un fenómeno inflamatorio secundario. Y en ese caso, si se genera un fenómeno inflamatorio de cuantía importante, podría terminar indirectamente, insisto, por la vía mecánica, generándose la inflamación. Ahora, cuando hay irritación inflamatoria, el dolor es de tipo cuchillo, digamos, una puntada intensa, altamente
claudicante o que afecta mucho la percepción del paciente, que puede ser de tipo quemante, que se irradia fácilmente por la pierna hacia distal, que dificulta mucho el movimiento, que tiende a gatillar respuestas protectoras de tipo semiflexión de la pierna, que limitan al paciente a flexionarse hacia anterior porque esto aumenta los síntomas. Y ojo que en algunos casos, sobre todo cuando la hernia es posterolateral o se secuestra hacia el agujero de conjunción, la extensión puede terminar provocando los síntomas. Pero lo más frecuente es que se hace la flexión. Este dolor es difuso por la extremidad, pero tiene un recorrido de alguna manera troncular, sigue claramente la vía del nervio ciático de punto de vista anatómico y por lo tanto suele referirse, o mejor dicho, irradiarse bajo la rodilla, ya sea por posterior cuando afecta a las raíces más bajas o por anterior cuando son raíces de tipo L4 o L5. Este dolor a veces puede no estar acompañado directamente de un dolor lumbar y originarse desde la región pélvica. En cambio, cuando el desorden o el fenómeno patológico se irradia o se genera desde el disco sin que haya compromiso radicular, vamos a tener las características típicas discales que ya hemos visto, es decir, con un foco central, eventualmente diseminado hacia ambos lados, puede tener forma o el fenómeno del cinturón por la bilateralidad de tipo franja, que puede o no tener un factor inflamatorio, y estos síntomas suelen ser difusos y la gran característica es que el paciente, si permanece mucho rato sentado, tiene una gran dificultad para volver a retomar la posición, digamos, bípeda, manteniéndose erguido. Este dolor también puede funcionar como el tipo cuchillo y si tiene estas características que hemos dicho, se podría asociar, o por lo menos algunos estudios muestran que puede ir de la mano con el daño del anillo. Otros desórdenes radiculares, discales, pueden, como ya los decíamos, producto de fenómeno de irritación del nervio recurrente sinovertebral de Lutska, generar una facilitación de la vía nociceptiva y por lo tanto generar una especie de dolor referido hacia distal. ¿En qué sentido referido? En que, como sabemos, producto del fenómeno de la convergencia, se puede dar una expresión a nivel somatosensorial equivalente a lo que sería que estuviera comprometida la raíz. Y por lo tanto nos va a dar un dolor más bien de tipo difuso, no un dolor específico de tipo troncular, sino que más bien difuso hacia la extremidad inferior, aunque no exista un compromiso radicular. Vuelvo a insistir, esto funciona más bien por el fenómeno de convergencia, algo que vimos el semestre pasado cuando veíamos cefalea cervicogénica. En este caso, el dolor, insisto, puede ser de tipo discal, con componente central, pero con un patrón más difuso referido a la pierna, no tan de carácter troncular, y de hecho, en general, es mucho más frecuente que se focalice sobre la rodilla, pero en algunos casos puede llegar hasta la pierna. En general, el paciente se caracteriza que su dolor se aumenta o se profundiza cuando está durante mucho tiempo en una posición y luego cambia de esta posición, y el patrón más típico es el dolor al iniciar los movimientos por la mañana. Ya, ¿qué pasa? Veamos lo que pasa cuando nos enfrentamos a un disco con degeneración. El proceso de degeneración discal es, primero que todo, debe ser descrito como un fenómeno natural de la historia de la columna de una persona. Es decir, todas las columnas van a progresar hacia una degeneración caracterizada por la disminución del tamaño discal por deshidratación y o protrusión, la aparición progresiva de neoformaciones óseas en el entorno de la articulación discal, la generación progresiva de una disminución tanto del espacio intervertebral o intercorpóreo como en el agujero de conjunción, el crecimiento progresivo también de formaciones óseas hacia el canal raquídeo y en el entorno de las articulaciones cigoapofisiarias. Y todo esto es un fenómeno natural propio de la edad que puede o no terminar generando condiciones favorecedoras de la aparición de cuadros clínicos caracterizados por dolor, rigidez y
progresivamente compromiso del sistema nervioso que se encuentra obviamente alojado dentro de la columna vertebral. Ahora, este fenómeno puede aparecer a temprana edad, eh, sus primeras manifestaciones, ¿ya? En la disminución del tamaño de la altura discal, ¿ya? Lo que conocemos como discopatía o deshidratación discal, se puede encontrar ya en individuos en el entorno de los 20 años. Eh, y por lo tanto es un hallazgo imaginológico común eh, que no debe asustarnos y sobre todo que no debe asustar al paciente. Es muy frecuente en la práctica clínica el paciente que cataloga, se autocataloga o se autodiagnostica de poseer una discopatía lumbar. Y la verdad es que en una persona por sobre los 20 o 25 años es normal tener discopatías. Entonces en sí mismo la discopatía no es un diagnóstico, ya que no refleja en sí mismo una condición clínica o patológica, sino que refleja una condición de evolución natural de nuestras estructuras de la columna. Un ejemplo que se suele utilizar para explicarle al paciente que tiene discopatía es la presencia de canas o de arrugas, ¿ya? Si bien uno tiende a asociar las canas y las arrugas con la vejez, todos conocemos personas menores de 30 años que tienen canas o que tienen arrugas. Y por lo tanto, entonces, nosotros debemos hacerle entender al paciente que no podemos decir que una persona tiene una enfermedad en el pelo o en la piel porque tiene canas o arrugas. Y entonces, lo importante es que el paciente entienda que su condición es natural y, sobre todo, es muy importante hacer entender al paciente, sin retarlo, sino que educarlo progresivamente a que asuma que esa condición de cambio estructural lo va a acompañar, pero que esa condición no es causa de dolor, necesariamente. Entonces, el disco degenerado puede ser parte o encontrarse dentro de un síndrome doloroso, nosotros lo sabemos, que tiene una escalada de fenómenos internos en el procesamiento de la estructura discal, ya sea de los proteoglicanos y por lo tanto de la presencia de agua dentro del disco, que puede ir progresivamente generando este proceso de deshidratación progresiva. Con el paso del tiempo, este deterioro discal puede ir generando una incapacidad del disco de sostener la relación corporal de las vértebras y por lo tanto favoreciendo un desplazamiento entre ellas que puede ser hacia anterior o hacia posterior. En general, el desplazamiento vertebral de origen discal, es decir, la pérdida de alineamiento entre una vértebra y otra asociado al disco, tiende a ser hacia posterior, es decir, lo que se llama una retrolistesis. Mientras que el desplazamiento hacia anterior, llamado anterolistesis, tiene más bien un fenómeno relacionado con el arco vertebral. ¿Ya? Entonces, cuando encontramos un disco con un deterioro interno degenerativo y asociado a una retrolistesis, nosotros sabemos que ese disco se encuentra en un fenómeno de degeneración. Aparte, este mismo fenómeno degenerativo y producto de la alteración progresiva que se van produciendo en las cargas dentro del disco, debido a el fenómeno de deterioro natural, va produciendo que las distintas capas del anillo fibroso también, ya sea por fenómenos nutricios, de sobrecompresión o de alteración de la dinámica interna, se vayan deteriorando. Y sabemos, por lo tanto, que esto es acumulativo en el tiempo y que va a llevar siempre a un fenómeno cada vez más relevante en la medida en que la edad pasa. Acá vemos algunos comportamientos discales, ¿cierto?, de tipo patológico. Vemos aquí una disminución del tamaño discal, no muy intensa, pero ya determinada con la presencia de osteofitos. Importante también ver cómo en este caso observamos en esta zona un edema óseo potencial, porque vemos lo que se denomina el reforzamiento de la relación anatómica entre los cuerpos
o también llamada esclerosis subcondral. Acá observamos un fenómeno de deterioro mucho mayor, ya un mayor número de osteofitos, un disco que ha disminuido su tamaño de manera relevante, y no es raro ver estos espacios más oscuros cuando el fenómeno de deterioro discal es amplio, ya en la zona intermedia discal. ¿Qué síntomas va a presentar una persona con una discopatía que progresivamente va generando un cuadro clínico? Es decir, estamos ante un dolor musculoesquelético de tipo inespecífico, en que hay un deterioro discal importante y estamos asumiendo que este deterioro discal importante puede estar asociado a un cuadro clínico y al gatillamiento de impulsos nociceptivos. Estamos bajo ese supuesto de análisis. Y en ese caso, en general, cuando la discopatía se vuelve severa y altamente irritante, limitante y clínicamente importante, incluso discapacitante, vamos a encontrar primero diversos grados de rigidez. El dolor es más intenso después de hacer actividad, o sea, queda, los pacientes usan la palabra resentida la columna, ¿ya? O sea, después de haber hecho, por ejemplo, movimientos a repetición, aumentaría la sintomatología. Pudieran haber síntomas químicos y por lo tanto inflamatorios, de los que ya hablamos latamente anterior. En algunos casos es muy difícil de encontrar y provocar los síntomas, lo que dificulta el cuadro clínico. De hecho, esto es muy frecuente que nos puede pasar por un lado, que nosotros hacemos sprint test, palpamos tejidos blandos, hacemos ejercicio de movilización y no somos capaces de gatillar los síntomas, incluso estando presente el síntoma, pero no somos capaces de aumentar su intensidad, o por el contrario, el paciente tiene un síntoma permanente y todo lo que le hacemos le provoca síntomas y a la larga nos lleva o nos desconcierta, porque en el fondo todo es sintomático. Por lo tanto, a veces es difícil de encontrar y otras veces es difícil de determinar dónde está la fuente o el problema, por lo menos desde el punto de vista anatómico. Muchas veces el fenómeno degenerativo puede ir de la mano con una especie de patología discal como la describimos delante, de tipo irritativa, ya les decía yo, y por lo tanto ser difícil de diferenciar. Y puede producir dolor referido, aunque si no irrita la vía nerviosa, eh, es más difícil que provoque un dolor referido bajo la rodilla. Y por lo general vamos a encontrar dolor referido hacia el glúteo, o hacia la ingle, o hacia el muslo. Cuando hay síntomas químicos asociados al fenómeno degenerativo, entonces vamos a tener una difusión mayor, va a ser más fácil de gatillar, sobre todo después de la actividad, como yo les decía, y puede haber dolor referido a las zonas que yo recién les nominaba. La inestabilidad. ¿Qué pasa cuando entendemos o intentamos razonar desde la inestabilidad la potencial causa del dolor lumbar? Y aquí antes debemos partir diciendo que el concepto de inestabilidad es un concepto altamente criticado en la actualidad, eh, sobre todo porque el fenómeno de inestabilidad de la columna se diagnostica mediante maniobras o pruebas que suponen que hay inestabilidad, ¿ya? Una de ellas es la imagen, ¿ya? Y la presencia de la pérdida de relación anatómica en un segmento vertebral se considera inestabilidad. Sin embargo, sabemos que la imagen es quieta y la inestabilidad es un fenómeno dinámico. Por ende, que nosotros veamos que dos vértebras no tienen una relación anatómica, digamos, normal, no significa necesariamente de que ese fenómeno vaya asociado a una inestabilidad durante el movimiento, pero se considera inestabilidad por la pérdida de la relación anatómica. Eso es lo que ocurre a nivel radiológico y eso es lo que vamos a denominar inestabilidad de la columna imagenológica o radiológica. Lo otro que puede ocurrir es que supongamos que hay inestabilidad en base a un razonamiento kinésico-mecánico. ¿Cuál es ese razonamiento? Básicamente, la columna por sí mismo, y esto proviene
de los conceptos neuromecánicos de Panjabi, quien decía, ¿cierto?, que la inestabilidad en la columna, o mejor dicho, la estabilidad en la columna depende, por un lado, de la estructura pasiva, ¿cierto? Articulaciones cigoapofisiarias, cápsula articular, ligamento, disco intervertebral, y que eso no aporta más del 20% de la estabilidad segmentaria. Y que el resto de la estabilidad segmentaria, el 80% restante, proviene de la musculatura, sobre todo la musculatura local, ¿ya? Músculos pequeños interrotatorios, músculos multífidos, músculo interespinoso, intertransverso, etc. Entonces, bajo ese razonamiento de Panjabi, dado que la mayoría de la estabilidad durante la dinámica de la columna provendría de la musculatura, sobre todo la musculatura local, que teóricamente es activada o facilitada incluso por el transverso del abdomen, esta inestabilidad clínica entonces, o no radiológica, se deduciría producto de que la musculatura no está haciendo su acción. O sea, el paciente tiene una columna inestable porque sus músculos no están ejerciendo su función de manera correcta. O sea, es un razonamiento, ¿cierto?, silogista y lógico, o que busca la lógica de que producto de que los músculos los encuentro con algún tipo de alteración funcional, deduzco que su función estabilizadora está afectada, por lo tanto hay inestabilidad. Debo aclarar que si bien vamos a hablar de este razonamiento a partir de ahora en esta clase, es un razonamiento que está en cuestionamiento, que hay varias voces en la kinesiología, incluso publicaciones, que dicen que esta inestabilidad como tal no se puede demostrar. Y si bien existe una prueba clínica que ustedes ya conocen para la estabilidad lumbar, que es la prueba en Prono, eh, esta prueba funciona mediante dolor y no determina directamente estabilidad. No estoy diciendo que no se pueda utilizar, de hecho la utilizamos y de hecho nosotros podemos diagnosticar inestabilidad de la columna de origen muscular cuando hacemos esta prueba, kinésicamente hablando, pero debemos entender que propiamente tal, una inestabilidad, esto es de que el sistema es incapaz de mantener la relación anatómica durante el movimiento de la columna, eso no lo podemos determinar con certeza, debemos estar claros. Que no lo podamos determinar no significa que no existe. Que no lo podamos determinar no significa que efectivamente la maniobra no esté determinándolo, sino que lo que significa es que no tenemos la certeza y por lo tanto, como no tenemos la certeza, esto lo vamos a considerar un supuesto. Ahora, entonces, la espondilolistesis va a ser el fenómeno imagenológico por excelencia de la denominada inestabilidad radiológica de la columna o imagenológica. La espondilolistesis se ha logrado asociar vía imagen hasta con un 20 a 30% de dolor de espalda. E incluso se considera una de las causas más importantes de dolor lumbar, en mujeres jóvenes atletas, sobre todo gimnastas. Básicamente lo que fundamenta este razonamiento es que es muy frecuente encontrar espondilolistesis en estas personas que tienen dolor lumbar. Pero como ya sabemos y lo hemos dicho reiteradamente, estas personas con dolor lumbar y con espondilolistesis, nosotros podemos tratarlas, aliviarles el dolor lumbar y la espondilolistesis seguir estando. Por lo tanto, no podemos tener la sola determinación de que la espondilolistesis es la única causa del cuadro clínico. Y por ende siempre hay que manejar esto con cuidado, sobre todo cuando enfrentamos a pacientes. La espondilolistesis corresponde a un desplazamiento del cuerpo vertebral de una vértebra sobre la que está debajo en distintos grados, producto de una pérdida de la continuidad del arco posterior de la vértebra a la altura del istmo, es decir, de la zona que une el proceso articular superior con el inferior. Producto de la disrupción de esta zona, que puede ser congénita o por estrés reiterativo, se va a perder progresivamente la relación anatómica entre ambas vértebras.
Sin embargo, no es irrelevante entender que a esta altura las vértebras son también sujetadas por la musculatura y por lo tanto este fenómeno puede ser compensado de distintas formas en distintas personas. Hay personas que pueden tener un gran desplazamiento vertebral y hay otras personas que pueden tener un escaso o casi nulo desplazamiento vertebral. Y aquí, insisto, va a jugar un rol muy importante el estado de la musculatura, las actividades que realice la persona, el estado físico de la persona, etc. La espondilolistesis tiene 4 grados y que básicamente se determina cada uno de estos grados por el porcentaje de desplazamiento que tiene un cuerpo sobre el otro. Hasta un 25% se considera grado 1. El grado 2 es un desplazamiento hasta el 50% de la vértebra o del cuerpo vertebral. Un grado 3 es un desplazamiento hasta un 75%. Y un grado 4 es un desplazamiento mayor a 75%. Es importante decir que lo que estamos viendo en esta imagen como grado 4, es decir, cuando la vértebra se ha desplazado un 100% y este desplazamiento genera que la vértebra caiga respecto de la que se encuentra abajo, y lo que más frecuentemente ocurre, o donde más frecuentemente ocurre esto, es en el segmento L5-S1. Retomo entonces esta caída de la vértebra respecto de la que está subyacente, en este caso sería el desplazamiento anterior y posterior caída de L5 sobre S1, se conoce como espondiloptosis. Es decir, la espondilolistesis grado 5, que es lo que aquellos que, o algunos autores denominan al desplazamiento con caída de la vértebra, y por lo tanto desplazamiento del 100% con caída, se denomina espondiloptosis. La inestabilidad en cambio clínica, es decir, donde no tenemos necesariamente un desplazamiento del cuerpo vertebral evidente, va a estar determinada principalmente por aquellos elementos que nos orienten a que la musculatura no está cumpliendo su función estabilizadora, como decíamos recién, y esto va a ser la presencia de dolor, una pobre capacidad funcional, una disminución importante de la resistencia muscular, lo que podemos determinar a través del test de Sorensen. Esto es un test de extensión mantenida en el tiempo, donde nosotros vamos a cronometrar el tiempo que el paciente es capaz de mantener esta contracción muscular. Y obviamente lo que nosotros vamos a determinar es que el paciente tiene poca resistencia muscular. ¿Cuál es el problema de este tipo de razonamiento diagnóstico? El problema está en que la resistencia muscular puede estar, entre comillas, falsamente disminuida por el fenómeno de inhibición muscular asociado al dolor. Esto es, el paciente tiene dolor, dentro de esta respuesta protectora que conocemos como dolor, también va acompañado de una pobre activación muscular que es protectora por parte del cerebro y no una debilidad propiamente tal. Y obviamente un músculo que está inhibido a nivel cortical es un músculo que es incapaz de generar toda su capacidad funcional. Entonces, a partir de esto, obviamente, nos vamos a encontrar ante un músculo que es incapaz de mantener una contracción sostenida en el tiempo y a partir de ello concluimos que hay inestabilidad. Ya les he dicho yo, ese es un razonamiento que está muy cuestionado. Personalmente yo he ido escapando de ese razonamiento. Muchos colegas lo están haciendo, yo diría, de una manera muy importante últimamente, porque básicamente no tenemos la capacidad de demostrar que efectivamente hay inestabilidad, solamente podemos demostrar de que los músculos no están respondiendo. Luego viene la estenosis. La estenosis corresponde a una disminución del tamaño del canal raquídeo, producto del crecimiento de formaciones óseas nuevas. Esta estenosis entonces progresivamente se va generando porque estas neoformaciones óseas estrechan el canal por el que transita la médula espinal hasta L2 o bajo L2 la cauda equina. De hecho, las estenosis masivas y persistentes de todo el canal raquídeo por amplias ocupaciones como por ejemplo un tumor o una hernia posterocentral masiva pueden de alguna manera terminar generando un síndrome más complejo que es el síndrome de cauda equina.
pero por lo general la estenosis tiene una manifestación previa que es la que vamos a ver ahora. Entonces un canal raquídeo normal, en un individuo que no tiene crecimientos óseos nuevos, puede estar disminuido en su espacio, como vemos acá, por el crecimiento de neoformaciones óseas que pueden provenir desde las articulaciones facetarias, desde el cuerpo vertebral o desde los pedículos. ¿Qué características tiene? Es propio de los ancianos, de los adultos mayores. En general es raro que aparezca antes de los 50 años. Y lo encontramos muy frecuentemente después de los 70, 75 años, donde la tasa es mucho mayor. La manifestación es de dolor lumbar muy inespecífico, difuso. El paciente no sabe identificar claramente dónde le duele, se toca amplia zona. Estos pacientes suelen tener historias previas de larga data de dolor lumbar. Generalmente tiene una manifestación clínica bilateral hacia las extremidades inferiores, donde este paciente siente a veces parestesias o entumecimiento, una sensación de incomodidad o disconfort. A veces presentan pesadez y no es raro, junto con todo el deterioro propio de la vejez, que tengan dificultad para la marcha, una cierta claudicación menor, pero claudicación, marcha lenta, con extremidades semiflexionadas y producto a veces de déficits propioceptivos también, una pobre coordinación. Estos individuos en general no tienen muy claro para determinar dónde están los síntomas, como les decía yo recién. ¿Cuál es una especie de clúster que nos podría orientar nosotros a determinar, sobre todo, que el paciente no tiene este fenómeno de raquiestenosis o estenosis raquídea? Dado su alta sensibilidad, porque la especificidad es más baja, 76%, o un LR menor a 5, sin embargo la sensibilidad es de 96%, con un LR negativo menor a 0,2, por lo tanto, insisto, es más sensible que específico este clúster, y que está determinado por la presencia de alguno de estos, o ausencia de alguno de estos elementos. ¿Qué cosa es determinante en una raquiestenosis? Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos determinantes? 1, la bilateralidad de los síntomas. 2, es más incómodo la molestia de la pierna que el de la columna. 3, el paciente tiene o se aumentan sus síntomas estando de pie o caminando. 4, algo muy frecuente que el paciente relata, que es que al sentarse los síntomas disminuyen. Y en quinto lugar, un individuo menor en general de 50 años, pero en particular de 48 años. Si alguno de estos elementos no está, o sea, no hay bilateralidad, no hay dolor de la pierna más fuerte que de la columna, el dolor no aparece caminando o estando de pie, el dolor no disminuye sentándose, o el paciente es menor de 48 años, ¿ya? Pues nosotros casi podríamos descartar que el cuadro clínico es raquiestenosis. ¿Qué vamos a encontrar entonces en el examen físico? Una observación rápida, esto ya lo hemos visto con anterioridad. Buscaremos si hay lateral chief o no, lo que está asociado a las radiculopatías o los síndromes radiculares. Veremos qué pasa con la dinámica, cómo se comporta la columna, cómo responde a los fenómenos de flexión, extensión, rotación, inclinación lateral. Muy importante los síntomas, si se centralizan o no, si se agravan o no con estos movimientos. Y en base a eso podremos definir un tratamiento. Nosotros en intervención 2 vimos el tratamiento centrado en la clasificación de O'Sullivan, ¿ya? Partiendo de la base de una dirección dependiente, que es una clasificación muy simple y que rápidamente nos facilita el abordaje del paciente. Nosotros vemos si duele o no a la flexión o a la extensión. En el caso, si no duele a la extensión, si duele a la inclinación lateral o la rotación, si es unilateral, si es central difuso, y eso nos iban orientando si teníamos un síndrome más de características de tipo facetaria o discogénico o discal. Y luego hacíamos una clasificación en base al fenómeno de O'Sullivan, de decir, este paciente presenta una gran sobreprotección, una respuesta muscular rígida, intensa, con poca movilidad, con alto nivel de aprensión, y en ese caso vamos a tener que trabajar la flexibilidad, la movilidad y las estrategias de abordar la bandera amarilla, lo que llamábamos alteración del movimiento. Y en otros casos vamos a encontrar que en realidad el paciente tenía una movilidad importante, extrema, que los síntomas no eran tan irritables, que no había tanta protección, no había tanta evasión del movimiento, y en ellos íbamos a trabajar más el control y la estabilidad, lo que llamamos, ¿cierto?, la alteración del control.
En esta clase lo que vamos a hacer es ir un paso más allá y tratar de definir otras estrategias de abordaje más específicos de acuerdo a la especificidad de los cuadros que hemos visto recién. Y en base a esto, nosotros vamos a tener 4 subgrupos. Todos estos subgrupos ya no son excluyentes con la clasificación que hemos hecho de Dirección y O'Sullivan, sino que son complementarios. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos una dirección específica de centralización o periferalización de los síntomas, lo vamos a tener que considerar. Recuerden que los síntomas que se van hacia la periferia pueden ser de tipo radiculares o de tipo discales. Si nosotros encontramos un movimiento que al repetirlo en varias oportunidades, generalmente 2 o 3 movimientos, empieza a cambiar y se vuelve cada vez más central, ese ejercicio específico nos va a servir para el tratamiento. Por el contrario, si encontramos un ejercicio que progresivamente nos vuelve hacia la periferia el dolor y lo va acentuando hacia, desde el punto de vista topográfico, ese ejercicio debe ser evitado y al mismo tiempo el ejercicio en la dirección opuesta debe ser parte de nuestro tratamiento. Por eso algunos dicen entonces, de acuerdo a la dirección específica de centralización, se hacen ejercicios específicos. O sea, no son ejercicios específicos para la patología, sino que son específicos para la centralización. El segundo grupo al que podemos llegar es aquellos que tienen algún fenómeno agudo o subagudo, o sea, una patología que se ha instalado hace poco, generalmente con algún grado de rigidez, y que, ojo con esto muy importante, no tiene un compromiso radicular, o sea, no irradiado. Estos pacientes se van a ver altamente beneficiados de la manipulación de alta velocidad o la movilización, es decir, cuadros de instalación reciente sin características radiculares y generalmente de la mano con rigidez. Por otro lado, vamos a encontrar individuos que tienen inestabilidad. ¿Qué tienen los individuos con inestabilidad? Generalmente tienen la columna con alta movilidad, tienen la prueba de inestabilidad en prono positivo y pueden tener a veces algunos cuadros de hipermovilidad asociados, por ejemplo, la hiperflexión de la cadera cuando hacemos el tepe. Y por último vamos a tener aquellos cuadros donde la raíz nerviosa está comprometida y vamos a denominarlo entonces síndromes radiculares. Y en estos casos vamos a tener que trabajar la tracción. La tracción, al igual como lo vimos en columna cervical, es altamente analgésica, es aliviadora de los síntomas, disminuye el grado de irritabilidad, favorece que se restablezcan los fenómenos circulatorios y nos permite preparar la región para eventualmente hacer movilizaciones neurales. Entonces, en esta clasificación que se basa en Chad-Cook, vamos a tener 4 tipos de abordajes. Si el paciente tiene dirección de centralización, hacemos ejercicios específicos para centralizar. Si el paciente tiene problemas de movilidad y el cuadro es agudo, entonces vamos a movilizar en base a una regla de predicción que le vamos a mostrar. Si el paciente tiene un problema de estabilidad, vamos a estabilizarlo. Y si el paciente tiene alguna recuperopatía, vamos a buscar descomprimirla mediante la tracción. ¿Qué vamos a hacer primero? Técnicas de movilidad, puede ser utilizado el mismo sprint test o podemos utilizar la lumbar roll, que ya la hemos descrito en intervención 2. Respecto a estabilización, ejercicio lo hemos visto, vamos a recurrir al transverso del abdomen, podemos trabajar con hollow bracing, podemos trabajar con ejercicios de control motor en cuadrupedia, ¿ya? O para los multífidos, ya sabemos, podemos solicitar actividades básicas como en cuadrupedia de control rotacional y luego avanzar, ¿cierto?, a movimientos más complejos. En la fase 2 del transverso, entonces lo vamos a combinar con ejercicios de los miembros superiores, abdominales o planchas horizontales o laterales. Mientras que los multífidos vamos a buscar principalmente control rotacional de la columna a través de planchas, puentes unilaterales o planchas con apoyo unilateral. Y luego en la fase 3 vamos a retornar progresivamente a la actividad, tratando de hacer ejercicios que sean significativos de acuerdo a las actividades más habituales que realiza el paciente. Respecto a la tracción, esta es pasiva. Nosotros enseñamos este tipo de tracción en intervención 2. También enseñamos tracciones manuales que vamos a ver más adelante, recordar, con manos cruzadas, que a mi juicio son de las más analgésicas. Y también lo otro que podemos utilizar es la tracción utilizando indirectamente la tracción de la cadera. Es decir, la distracción de palanca larga de la cadera
nos puede terminar generando alivio de la columna lumbar y termina indirectamente generando distracción de la misma. Aparte, podemos acompañar esto con ejercicios para el hogar, dependiendo si encontramos que requeremos estabilizar más o requeremos movilizar más la columna. Y aquí tenemos distintas variantes que ustedes pueden ver en el PowerPoint que le hemos dicho. Ejercicios de extensión, por ejemplo, para el paciente que la extensión alivia los síntomas. Hay distintas etapas, desde mínimas extensiones en prono hasta el apoyo sucesivo en posición de esfinge y luego con extensión de extremidades. O también el famoso perro gato como técnica de control muscular rotatorio tanto multífido como abdominal. Estos resultados entonces deben ser determinados en el proceso evaluativo. Podemos ir modificando la técnica de manera individual de acuerdo a lo que el paciente necesita y obviamente debemos ir valorando los efectos para eventualmente modificarla. Existe una regla de predicción y también un algoritmo de razonamiento que se los voy a mostrar ahora y es bastante sencillo. Si el paciente centraliza el dolor, y esto va a ser una de las primeras cosas que debemos evaluar cuando nos orientamos a esta modalidad de subclasificación. Primero vamos a valorizar si el paciente tiene direcciones de centralización. Generalmente vamos a trabajar la flexión de tipo test de Adams, repetida, ir 1, 2, 3, 4 veces. Y la extensión con manos en cintura de columna. Si el paciente con alguno de estos movimientos denota centralización o por el contrario, con alguno de estos movimientos denota periferalización, vamos a tener el siguiente razonamiento. Si dos movimientos centralizan el dolor, ese ejercicio específico lo vamos a incorporar en el tratamiento. Dos o más movimientos. Si dos o más movimientos vuelven el dolor más periférico, entonces el movimiento en la dirección opuesta va a ser nuestro ejercicio terapéutico, específico para el cuadro clínico. Si el paciente no responde a centralización o periferalización con los movimientos activos de columna, que en general se hacen de pie, pero ojo, también lo podemos hacer sedente, lo podemos ensayar en sedente o de pie. Vamos a ir a la siguiente etapa, que es el clúster para la manipulación, que en general debería tener las siguientes características básicas. Aquí aparecen dos, pero lo vamos a ver después en el clúster con más detalle. Primero, el dolor debería tener menos de 2 semanas de duración. ¿Ya? O sea, es un dolor agudo o subagudo. Dos, el dolor no debe ir bajo la rodilla, lo que nos implica descartar que hay un problema radicular. Adicionalmente, deberíamos encontrar algún grado de rigidez al sprint test con al menos un segmento rígido, es decir, un sprint test que nos dé un Enfield duro o simplemente hipomovilidad. A veces yo también considero, no siempre está en los clústeres, también que el paciente no le tenga miedo a la manipulación o no le tenga miedo o no tenga experiencias previas negativas con las manipulaciones o movilizaciones. También junto con esto, cuando los pacientes tienen un alto compromiso psicoemocional, que por lo general lo vamos a detectar a través de un patrón protector de movimiento con mucha tensión muscular y que lo podemos clasificar como, en base a O'Sullivan, como una alteración del movimiento. Estos pacientes que aparte presentan una alta aprensión y evaden el movimiento o tienen kinesiofobia, que es el nombre correcto, estos pacientes también van a responder mal a las manipulaciones o movilizaciones. En tercer lugar, si el paciente no centraliza y no calza con el criterio para ser manipulado, específicamente si su dolor tiene más de 2 semanas o más de 16 días, como dice específicamente el clúster, luego vamos a ver si el paciente requiere estabilización o ejercicio de estabilización, es decir, si la columna está inestable. Y en esos casos, ¿qué vamos a encontrar? Primero, el TP sobre 91 grados a nivel de la cadera, ¿ya? O sea, una hipermovilidad de cadera. En general, este paciente va a tener el test de inestabilidad en prono positivo. Puede que encontremos algunos movimientos aberrantes, es decir, hipermovilidades, sobre todo al test de Adams, ¿ya? O a el test de hiperextensión de columna con mano en la cintura, lo que podríamos catalogar dentro de la clasificación de O'Sullivan como un trastorno del control. Y en general son pacientes menores a 40 años, deben ser menores a 40 años, porque en pacientes mayores a 40 años podemos tener otras dificultades, como por ejemplo la raquiestenosis, eventualmente algún tipo de discopatía u otra condición que nos va a ir descartando que la estabilidad sea la causa primaria.
Aquí tenemos más o menos en esta tabla, está en inglés, pero es un resumen de lo que les acabo de explicar. Ejercicios específicos, entonces, como le he dicho, son aquellos que centralizan el dolor y lo que más frecuentemente se utiliza son técnicas de McKenzie, que son ejercicios a repetición. Para no profundizar en esto y dado que estamos en una situación de pregrado, en general yo les recomiendo utilizar ejercicios simples como flexionar el tronco de pie, lo que sería como un test de Adams a repetición, o flexionar el tronco sentado en una silla. Y lo opuesto, que es extenderlo con las manos en la cintura, ya sea también en una silla o lo más habitual que uno hace, que es en posición de pie. Respecto de la movilización, esto puede ser de alta velocidad o puede ser con el lumbar roll. Ustedes ya conocen el lumbar roll, es la prueba más habitual para movilizar en columna lumbar y con esa técnica están absolutamente cubiertos. Existen otras técnicas como las movilizaciones con movimiento o de músculo de energía que se utilizan, o mejor dicho, perdón, se aprenden en posgrado. Respecto de la estabilización o inmovilización, los ejercicios ya lo hemos visto, los conocíamos desde intervención 2 y ahora hemos repasado algunos cuadros, o sea, algunos ejercicios adicionales. Y respecto de la tracción, aquí yo puse las otras variantes. En general, las que yo utilizo en la práctica clínica son la tracción utilizando la palanca larga de la extremidad inferior, que está descrita como una tracción de la cadera, pero que igual genera efecto a nivel lumbar y es mucho más controlable. O las manos cruzadas, que también funcionan como un elemento de tracción, aparte de la distracción bilateral de los miembros inferiores, pero que es bastante difícil en general. Requiere harta fuerza de las extremidades superiores por parte del kinesiólogo y a veces la utilización de elementos adicionales como una cincha. Por lo tanto, dentro de las técnicas que nosotros ya hemos visto, las dos que están arriba yo se las recomiendo y son de una utilidad clínica bastante buena y generan alta satisfacción. Y si la radiculopatía responde a la tracción, uno debería después buscar la movilización neural utilizando básicamente la movilización de tipo SLAM test, ¿ya? Con la modificación respectiva para que sea movilización neural, con tiempos de 3 a 5 minutos o con series pueden ser. Pero si el paciente durante el SLAM test, como movilización, no como prueba ortopédica, si el paciente durante la movilización tipo SLAM test aumenta los síntomas o estos aumentan después de aplicar la movilización neural en un plazo de hasta 24 horas, y esto lo digo desde la experiencia y no desde el paper, ¿ya? Ese paciente no tiene que ser movilizado neuralmente y eventualmente no ande bien con la equine, ¿ya? Vuelvo a insistir, un paciente con dolor importante, le hacemos la tracción, puede que este dolor se mantenga o disminuya. Le hacemos la movilización neural y los síntomas aumentan de nuevo o incluso se disparan más allá dentro de las siguientes 24 horas. Generalmente ocurre en ese lapso, pero en el peor de los casos podemos darle un plazo más amplio de hasta 48 horas. Pero donde el paciente viene al día siguiente y dice, ¿sabe que estoy peor que ayer después de que hicimos estas movilizaciones? Ese paciente probablemente va a andar mal con la movilización neural e incluso puede que ande mal con la terapia kinésica. Probablemente sea un paciente con mayor componente inflamatorio irritativo y probablemente requiera manejo medicamentoso. Y desde el punto de vista kinésico vamos a tener que optar más por los manejos posicionales o a lo sumo las distracciones de manos cruzadas. Estas son las manipulaciones con las cuales se hicieron la clínica, la regla de predicción clínica, pero nosotros podemos ocupar el lumbar roll como lo aprendimos en intervención 2, ¿cierto? Con el paciente en decúbito lateral. ¿Qué nos dice la regla de predicción clínica? Básicamente, un paciente va a verse beneficiado de la movilización o de la manipulación lumbar cuando tenga un test FABQW menor a 19 puntos, pero se los traduzco en simple. Ese es un test que busca buscar si el paciente tiene miedo al dolor y tiene actitudes kinesiofóbicas de evitación del movimiento. ¿Cómo lo podemos saber fácilmente? El paciente le hacemos que haga el test de Adams o el test de extensión y el paciente lo hace muy lentamente, tiene mucho dolor, tiene mucha aprensión al movimiento, es un paciente que se irrita mucho por esto, incluso directamente dice que no lo quiere hacer. Ese paciente tiene un alto nivel, un alto compromiso protector sobre su cuadro clínico, lo vamos a considerar como un paciente que es coherente con el punto 1 que le estoy mostrando. 2, para manipular siempre tiene que ser un cuadro agudo, menor a 2 semanas, le dije yo en general, el valor correcto es menos de 16 días, pero yo lo utilizo como criterio menor a 2 semanas. Es raro que el paciente identifique claramente el día en que partió el cuadro clínico y por lo tanto
Los pacientes que dicen que hace menos de 2 semanas, esos son los que uno usa como criterio. Sin síntomas de radiculopatía, ¿ya? Que al menos tenga un nivel lumbar, como yo les dije, rígido, que se valora con sprint test. Y el último criterio, que en general es de perogrullo, pero es básicamente el clúster así lo pide, es que el paciente no tenga un problema en la cadera, ¿ya? Recuerden que los dolores de cadera pueden estar asociados a dolor lumbar. Y para esto, una forma fácil de diagnosticar un problema de la cadera es que el paciente no tenga disminuida la rotación interna. ¿Ya? Los problemas articulares de cadera, de tipo pinzamiento, sinovitis la artrosis de cadera, ¿ya? Siempre presentan limitaciones en la rotación interna, eso es clave. Bueno, ¿qué pasa con las manipulaciones? Aquí no voy a entrar en detalle, pero han demostrado ser igual de buenas que las movilizaciones y también hay estudios que muestran que son coherentes con los ejercicios, o sea, no son excluyentes. Es decir, uno, si le agrega una manipulación o movilización de la columna al ejercicio terapéutico, puede lograr efectos positivos, sobre todo si los dolores son agudos, ¿ya? En estas dos revisiones, en la práctica, lo que se concluye es que la movilización, que son las técnicas oscilatorias de tipo lumbar roll que yo les enseñé, y las manipulaciones, que son de alta velocidad, son iguales, generan el mismo beneficio. Por lo tanto, si alguno de ustedes decide, digamos, seguir la línea musculoesquelética desde el punto de vista de su especialización, puede aprender técnicas manipulatorias de alta velocidad, que son más simples y más fáciles de hacer en la práctica, pero que si no tiene eso a mano puede utilizar las de movilización y tienen el mismo efecto. Este es el lumbar roll que vimos en intervención 2. Respecto a la estabilización, siempre hay debate. En general, se existen las técnicas más aisladas que tratan de buscar músculo específico, como los multifios o el transverso del abdomen, y estos funcionan bien principalmente porque son ejercicios de baja carga de tipo isométrico, ¿ya? Pero también se pueden hacer ejercicios graduales donde vamos aumentando progresivamente la carga y sí o sí debemos terminar con estos pacientes haciendo ejercicios de tipo general con un abordaje cognitivo paralelo, es decir, con el manejo de todo lo que tiene que ver con la educación respecto del cuadro clínico. ¿Ya? El foco en general puede ser un acercamiento más hacia el movimiento, hacia la actividad, cuando tenemos pacientes jóvenes activos, con poco nivel de miedo o evitación y sin bandera amarilla. En algunos casos podemos centrarnos más en la educación, donde hay alto nivel de bandera amarilla. Lo mismo pasa si es que el paciente tiene banderas amarillas altas y alto nivel de aprensión. Este paciente debe ser expuesto de a poco al movimiento y no rápidamente. Y en cambio, los pacientes más ancianos y con pobre nivel de actividad física, con dolores crónicos, se tiende a hacer un abordaje mucho más general. Otros elementos que pueden funcionar bien, y aquí es paciente dependiente, pero cuando lo preguntan uno se lo sugiere, el yoga. Yo la única contraindicación que haría para el yoga son los pacientes que tienen hipermovilidad, porque el yoga se centra principalmente en la movilidad. Los pacientes que tienen columnas inestables no deberían hacer yoga. Pacientes que tienen hipermovilidad no deberían hacer yoga. Y ellos deberían preferir el pilates, porque el pilates, a diferencia del yoga, se centra mucho en la actividad tónica, en las contracciones musculares isométricas, y por lo tanto, en general yo personalmente siempre prefiero el pilates que el yoga cuando encuentro un paciente con niveles de inestabilidad o con prueba de inestabilidad positiva o con espondilolistesis, o también aquellos pacientes hipermóviles, hiperlaxos, y también aquellos pacientes con pobre nivel de actividad física, ya los pacientes obesos, ¿cierto? O que hacen poca actividad física, el yoga puede ser muy difícil de hacer por producto de los niveles de movilidad que exige. Sin embargo, el pilates, que va asociado al tono muscular, puede ser útil y aparte puede ser el primer escalón para retomar la actividad física. Y obviamente siempre los pacientes tratar de introducir un acondicionamiento aeróbico. De hecho, caminar ha sido considerado una de las grandes formas de abordar el dolor lumbar y caminar es esencialmente una actividad aeróbica. Y otras intervenciones como la fisioterapia, la verdad es que no tienen evidencia clara. De hecho, la fisioterapia en un estudio del año 2014 demostró que si funciona a nivel lumbar es exclusivamente por lo que le decimos al paciente y cómo se lo decimos. Es decir, funciona en base a las expectativas y no a un efecto biológico. No olviden nunca el modelo biopsicosocial. El paciente puede tener mayor componente de uno de los tres estratos. Hay pacientes que tienen más compromiso social, otros tienen más compromiso psicológico y otros más compromiso biológico. Pero en general el dolor lumbar, sin duda, como se los dije al principio, es la entidad que por excelencia
se manifiesta en un contexto múltiple, muchas dimensiones, donde interactúan muchas causas, es plurietiológico, pero con la dificultad siempre alta de saber cuál de todos es el que está incidiendo más, y por lo tanto el abordaje psicosocial o biopsicosocial del dolor lumbar probablemente es la forma en que debemos enfrentarlo. Muchas gracias. Espero que la clase, sí sé que es un poquito larga, pero el dolor lumbar siempre es una situación de abordaje largo, pero he tratado de dejar medianamente claro todas las distintas facetas de los cuadros de dolor lumbar inespecífico, tratar de abordar algunas condiciones estructurales que pueden estar asociadas y tratar de dar una complementación del manejo del dolor lumbar. Con todo este razonamiento sumado a lo que vimos en intervención 2, van a tener altas herramientas de alta calidad para poder abordar dolores lumbares inespecíficos, que son complejos y que, como le hemos dicho, representan sobre el 90% del total de los dolores lumbares. Así que muchas gracias, alumnos, y esta clase queda dispuesta para ustedes en el Drive.